Buenos días, nosotros somos el grupo número 4. A continuación les voy a presentar varios puntos que se trataron en la lectura. La fenomenología en psicología propone que la conciencia está siempre orientada hacia algo y que la mente se construye en interacción con el entorno. En psicopatología, el enfoque fenomenológico busca comprender las experiencias internas de los pacientes sin limitarse a clasificar síntomas, promoviendo empatía y suspendiendo juicios para comprender su perspectiva. Los psicólogos fenomenológicos sugieren que delirios y alucinaciones son formas de percibir el mundo. El tratamiento no busca solo tratar síntomas, sino ayudar al paciente a reinterpretar su realidad en colaboración con el terapeuta. Entre los años de 1945 y 1975 surgió una corriente en psicología social que explora cómo personas de distintos mundos logran comprenderse mutuamente mediante normas desarrolladas en la interacción. La psicología de la Gestalt sostiene que nuestra percepción del mundo es organizada y cambia según las circunstancias. En el caso de trastornos mentales, los pacientes suelen vivir en una realidad aislada, basada en su propia lógica interna, lo cual dificulta la construcción de una definición compartida de la realidad. La fenomenología subraya la importancia de la experiencia subjetiva y la comunicación para construir una realidad común, fomentando una relación terapeuta-paciente que trasciende las intervenciones tradicionales y se centra en la comprensión mutua. La metodología del análisis en comunicación incluye 3 enfoques, los cuales son análisis fenomenológico, que se centra en la vivencia subjetiva y en cómo las personas interpretan su realidad sin prejuicios. Se basa en descripciones detalladas de las experiencias y utiliza técnicas como la suspensión de juicios. Es útil para entender cómo las personas viven situaciones de comunicación en estudios como entrevistas y grupos de discusión. En segundo está el método herméutico, el cual interpreta el significado de la comunicación considerando el contexto cultural e histórico, así como la biografía de los autores. Es un proceso iterativo entre el mensaje y su contexto, promoviendo una lectura crítica. Es aplicable en el análisis de discursos y narrativas complejas. El análisis etnometodológico examina las actividades diarias y cómo generan significado en la interacción social, considerando las normas culturales. Se enfoca en las interacciones cotidianas y utiliza métodos para analizar tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Se aplica en contextos naturales como diálogos informales y entornos laborales. Y para concluir, conocemos que estos enfoques ofrecen una visión integral de la comunicación humana. El análisis fenomenológico explora experiencias individuales. El herméutico proporciona una comprensión crítica y contextual. Y el etnometodológico observa la complejidad de las interacciones diarias, permitiendo una visión profunda de la comunicación en distintos contextos sociales. Hablar de la comunicación como algo más que solo palabras es cómo entendemos el mundo y cómo actuamos en él. Por eso explicaré cómo entendemos la comunicación, poniendo como ejemplo el gesto de alzar la ceja. ¿Qué significa este gesto? ¿Siempre significa lo mismo? Veremos que depende de cómo lo interpretemos. Hay diferentes formas de analizar esta comunicación y nos vamos a centrar en 2 perspectivas para hacerlo, que son la fenomenológica y la praxeológica. En el enfoque fenomenológico se centra en la experiencia individual. Cuando yo alzo la ceja, mi intención es expresar una especie de curiosidad de una manera divertida, como un ¿qué hiciste?, pero de forma amistosa. Busco complacidad con quien estoy interactuando, pero yo sé que se puede malinterpretar, como alguien que no me conoce, porque podría pensar que estoy juzgando o que me parece raro lo que hizo esa persona. La misma acción, diferentes experiencias. Por eso, aquí lo importante es la percepción individual y cómo cada uno interpreta la situación según su propia experiencia. Por otro lado, la praxeología busca ilustrar la comunicación patológica. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando alguien no comprende o ignora las normas sociales de interacción. Alzar la ceja no tiene ni un significado universal. En mi grupo de amigos entienden mi intención. Es parte de nuestro código de comunicación.
Pero en una situación formal, como una entrevista de trabajo, el que yo alce la ceja podría romper las normas y verse como inapropiado, de una forma irrespetuosa. Poniendo otro ejemplo, podemos estar en una misa y si bien sabemos, es un momento solemne con sus propias reglas de comportamiento, o sea que por respeto debemos hacer silencio y entre otras cosas más. Imaginemos que de repente alguien interrumpe la misa preguntando por los monaguillos. Le pregunta en sí no está mal, pero está fuera de lugar. Esa persona no está entendiendo el contexto social ni las normas implícitas en ese momento. Según este enfoque, eso es llamado comunicación patológica, porque rompe el flujo normal de la interacción y genera una incomodidad o alguna confusión. Entonces, tenemos que la fenomenología nos ayuda a entender la experiencia individual de la comunicación, como mi intención al alzar la ceja y la interpretación de la otra persona. Por otro lado, la praxeología nos muestra cómo esa comunicación se rige por reglas sociales, o sea, lo que es aceptable en un contexto y en otro no. Ambas perspectivas son la clave para entender que incluso un gesto simple como alzar la ceja puede tener muchos significados. Nos recuerdan que la comunicación va más allá de las palabras, se trata de las experiencias compartidas y códigos sociales.